para considerar el pasaje de capítulo 3, 14, versículo 14 de la Odisea. Ahora, hemos leído, pero voy a hacer una lectura rápida. 3:14 de Apocalipsis. Y alguien me dice en una ocasión: hermano, ¿por qué vino? Es nuestro aniversario, usted viene a predicar sobre la iglesia de la Odisea. ¿Acaso nos parecemos a esta iglesia? Recuerde que esta iglesia es una iglesia a la que no se le dice nada de alabanza, de que fueron una iglesia fiel, que guardaron la palabra. Aún otras iglesias como la de Tiatira, siendo una iglesia tan corrompida, dice, pero hay unos pocos. Pero en esta iglesia no se le dice nada, ninguna alabanza. Entonces vamos a examinar este punto. Ahora, esta es una continuación, recuerden que es una continuación de hace 2 semanas. Estuve hablando solo sobre el primer versículo, el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Y realmente allí consumimos todo el tiempo del mensaje, porque estas expresiones son muy importantes. Y dijimos que la iglesia allí no reconocía lo que Jesús dice de sí mismo. Entonces, llegamos a la conclusión que estos aspectos doctrinales son característicos de una sana congregación. Y si faltan estos principios, si solo se conocen, pero no están en el corazón, no se creen, entonces es difícil decir, ¿será una iglesia cristiana? Pero el punto con esto es que rápidamente él se identifica como el amén o el verdadero, el cierto, y lo afirma posteriormente. Pero el amén, el significado es: así es. Cuando decimos una verdad de la palabra de Dios, eso es una verdad que está por sobre todo lo que se ha dicho en todos los siglos de conocimiento de los seres humanos. Por eso los discípulos, recuerden, cuando el Señor les decía, de cierto, es la misma expresión de amén. Amén, amén. Así decía el Señor. Nuestra traducción es de cierto, o verdad es, verdad es. Entonces recuerden que les dije, ¿qué hacía el Señor allí? De cierto os digo. Ese era un momento. Los discípulos agarrarían ahí su tablet, abrían su computadora o ponían todo, el teléfono. Ellos iban a anotar lo que Jesús diría allí en ese momento, porque era una verdad que atraviesa todos los tiempos y es eterna. Y se refiere a la persona del Señor Jesús. Entonces, Él es el amén, el testigo fiel enseguida. Es decir, cuando dice testigo fiel, la palabra testigo, ya sabemos, es martureo, o de ahí viene la palabra mártir. Está diciendo el que fue hasta el monte Calvario con toda fidelidad, en sujeción y obediencia total a la voluntad del Padre. No es así que él oró allá en el huerto y dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, Él es el testigo fiel. Esta es una verdad increíble. ¿Por qué razón? Porque no tendríamos salvación. Si Él no murió en la cruz del Calvario, ¿cuál sangre nos limpia de pecado? Nada. Estamos en nuestros pecados. Todavía estamos con todo nuestro pecado y destinados a la condenación eterna. Pero Él murió y dio su sangre. Y por eso Juan dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando creemos en Él, allí comienza esta hermosa vida cristiana. Y Él nos limpia, nos da una nueva vida en Cristo. No vivimos perfectos, pero sabemos que Él nos ha perdonado. Y nuestros nombres, dice la Escritura, están escritos en el libro de la vida. Todo esto es
Bueno, todo eso es la introducción, pero me entusiasma tanto recordarles el testigo fiel, el verdadero y verdadero, es la misma expresión, Él es la verdad, voy rápido. Y por último, el principio de la creación de Dios, no que Él fue el primer ser creado, sino se utiliza esta expresión como el que tiene derecho a todo lo que es creado. El que tiene esa posición, ese es el primogénito, el heredero de toda, no quiere decir el primero que fue creado, no, el heredero de todo lo que es la creación. Y así Apocalipsis, bueno, en la iglesia estamos estudiando también este libro, pero vamos a ver más adelante como aquel cordero del capítulo 5 de Apocalipsis está llorando Juan porque no encontró a nadie que pudiera abrir el rollo y ver todo lo que allí se decía, y él lloraba y le dicen, no, el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir. Y allí es donde se revela todo el juicio, ahora en manos del Señor Jesús, traerá sobre este mundo, juzgando el pecado de la humanidad. Y bueno, no voy a desviarme porque siempre hay una tentación de desviarse más en eso. Pero ahora enseguida, en el versículo 15, Él le dice, yo conozco tus obras. El punto, recuerden esto, que si esas verdades del versículo 14 no están en una iglesia, van a ver la condición espiritual entonces en que está. Y de igual manera, si no están en un corazón de una persona, va a ver cómo es la condición espiritual de él o de esta persona. Así que el Señor le dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, ya te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará de él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, después de esta introducción, oremos. Ahora, Señor, abrimos esta parte de la Escritura para continuar. Y siempre pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos guíe para entender, y nuevamente recordamos tu promesa, la creemos, que tu Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará, nos recordará todo lo que tú dijiste, oh Señor. Y estas palabras son palabras que tú expresaste. Entonces, oramos así, sujetos a tu bendición y a la obra de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hay una situación aquí bastante fuerte. Es la descripción espiritual, la condición espiritual. Ni frío ni caliente, dice tibio. Tibio. Ahora, no se podía tomar esa agua. Ahora, la situación de la iglesia de la Odisea, necesitamos ir un poquito al marco histórico para entenderla, pero era una ciudad muy rica. Ellos habían desarrollado la industria así del colirio, y habían desarrollado industria de textiles, entre eso la lana negra, una lana que tenía un valor. Los soldados romanos les gustaba vestir esa lana, era negra, muy abrigada, y les gustaba tenerla en los tiempos de campaña. Y hombres y mujeres buscaban algo especial, traían una lana, un abrigo, una lana de esas, una capa de esa. Era algo increíble, es un estatus social. Pero aquí le está diciendo que lo va a vomitar de su boca porque era tibio, y se refiere en este caso a una de las cosas. Tenían todo esto, era una ciudad próspera, pero no tenían agua.
Estaban peor que en Nogales, Sonora. O alguna otra ciudad de México. No tenían agua. Pero por su dinero ellos podían traer el agua de fuera. Y el agua que ellos podían traer cercano eran manantiales de aguas calientes. Entonces el agua la tenían que traer por los ductos a la ciudad. Si alguna vez han estado ustedes allá, aquí en la Sierra de Sonora, en un lugar que se llama Aconchi, vamos nosotros muy listos para meternos en una pileta de agua, porque hay aguas termales ahí, y ahí vamos para meternos, y nos dice el señor que trabaja ahí, no se metan allí. Dice, no, allí se van a quemar, se van a cocinar, van a quedar allí como huevo cocido. ¿Y qué pasó? No, nos mandó a varias piletas hasta abajo, y más abajo, y estaba muy agradable el agua. Lo que sucedía era que el agua salía y llegaba a la ciudad y llegaba tibia. Todavía hay en los descubrimientos o los estudios arqueológicos lo que eran los ductos, parte de los ductos por los que llevarían el agua hasta la Odisea, la ciudad. Y los sedimentos que esa agua dejaba. De hecho, al llegar a la ciudad y tomaban agua, tomar el agua, era dejarla y dejarla que, como decimos aquí, o decimos allá en México, se serenara, decimos, que se quedara quieta y todas las partículas fueran hacia abajo. Pero aún así era un agua muy insalubre, muy insalubre. Entonces aquí el Señor toma esta figura. Ellos sabían de lo que estaba hablando. Y le decía a la iglesia, no son ni fríos ni calientes. Si estás frío, sé en la condición en que estás. O si estás en tu fogor espiritual, puedo ver eso. Pero tibio es una indiferencia. No quiere ser ni fogoso ni frío. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No quiere decir, no tiene que ver aquí con cuestión de pérdida de salvación, esta expresión, sino parte de lo mismo que está narrando, que no podía él tratarlos como verdaderos cristianos. Y eso lo mira más adelante. Él está y dice, y aquí estoy a la puerta. Se fijan del texto, ¿se acuerdan? Muy conocido. Y llamo. Oye, esto es increíble. Él está a la puerta de su iglesia y tiene que tocar. No está dentro de su iglesia. Ahorita vamos a ir para allá. Pero vomitaré de mi boca, es que él le dice, no puede tomar. John MacArthur dice que esta iglesia causaba náuseas al Señor Jesús o le enferma. Esas son palabras muy duras por parte del pastor, ¿no? Yo diría que sencillamente no podía el Señor. De hecho, si esa agua así era tomada, provocaba muchos vómitos. Entonces, ahora, esa es una manera de decir, esta es la situación espiritual de la iglesia. Como hemos dicho, toda iglesia tiene que, al escuchar estos mensajes, son 7, tiene que buscar, entender, identificarse. Oye, quizás estamos en esta situación. ¿Qué pasa? Si el Espíritu está enseñándonos y guiándonos, esto va a venir a nuestro corazón y Él nos va a redarguir. Así que Él hace esta descripción. Eso es lo que el Señor dice en cuanto a la descripción espiritual de ellos, de esta iglesia. Pero, aquí viene el punto. Aquí viene el punto. ¿Por qué estaban así? ¿Cómo se evalúa una iglesia a sí misma? Y en este caso, cuando llegamos a esta sección, en este siguiente versículo, dice, porque tú dices, es decir, de ti mismo tú dices, ¿cuál era el parámetro para evaluarse como iglesia?
O aún, ¿cuál es el parámetro para evaluarme a mí mismo como hijo de Dios? ¿Con qué me voy a comparar para saber? Así que él decía de sí mismo. Es una evaluación de ellos. Y por lo que miramos más adelante, el mundo, las ideas, las ideologías diversas filosofías eran la métrica para evaluarse. Esta es una iglesia que decían creer en Jesús, pero realmente no creían en Él. Esto es terrible. Es un engaño de sí mismo. Allí. Lo primero que decían de sí mismos. Porque tú dices, yo soy rico. Yo soy rico. ¿Qué es esto? Un estatus social. De hecho, la ciudad era muy rica. El estatus social, todo eso viene del mundo. Somos bombardeados por eso cada día. En televisión, los hombres o Hollywood y otros más presentan a sus artistas con ciertas formas de vestir y ciertos poses, o hablan en cierta manera, y la gente escucha y creen que eso es todo lo que hay de conocimiento o de opinión en el mundo. Ellos tenían un estatus. No es malo el dinero. No es malo el dinero. Y Santiago habla a los hermanos que tienen grandes posesiones, y conozco a algunos de ellos que han dejado todo su dinero, no bajo la dirección o parámetros del mundo, pero de lo que el Señor ha dicho a su corazón, dónde deben servir e invertir con su dinero. Y misiones. No lo vemos ahora mucho. Pero créanme, el hombre que trabajó mucho, un gran ingeniero, muy inteligente, y él empezó a hacer sus tractores, y salen los famosos tractores Caterpillar. Ahora hay muchas otras marcas, pero él era un cristiano fiel, que dio para el mundo tanta misioneros. Él metió su dinero, sus ganancias. Algunos dicen que él era tanto dinero y no sabía qué hacer con él. Y el 90% él lo dejaba y lo distribuía en trabajo misionero en diferentes organizaciones. Y él vivía con el 10%. Pero era suficiente. Su idea no era acumular riquezas mientras había necesidades en el campo misionero. Y es una época de oro dentro del ambiente americano, porque salían muchos misioneros a todas partes del mundo. Pero esto que ellos eran aquí era un estatus social. Cuidado entonces con esto. Allí se parece un poco a la actual movimiento de la llamada teología de la prosperidad o teología del éxito. ¿Se parece? Porque ellos evaluaban su espiritualidad en referencia a su estatus social, a su riqueza. Y entonces ahí era el punto. Somos ricos. Ahora, no es que yo lo diga por decirlo, pero varios dan el dato de que en el Talmud del judaísmo, lo que es el libro sagrado del judaísmo, se criticaba a a la sinagoga de la Odisea, o a los judíos de la Odisea, una comunidad grande, de que eran en la práctica del judaísmo muy desobedientes, muy liberales en su práctica como judíos. Es posible que haya sido así en la iglesia también, que con tanta riqueza finalmente consideraran que ser pobre
es pecado. Y que Dios no está contigo si tú eres pobre. Contrario a todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el estatus. Y enseguida le dice el Señor, me he enriquecido. Esto es algo tremendo, es algo terrible. Es un orgullo personal. Mis logros, mi trabajo, esto lo tengo por mi inteligencia, mi trabajo, mi astucia, todo lo que yo soy, mi influencia. Dice bien, por eso dice, y me he enriquecido yo. Así que en esta iglesia no había realmente acción de gracias porque Dios había hecho provisión para algo. No tenían. ¿Qué dice enseguida? Es un orgullo tremendo. Y enseguida dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Una autosuficiencia. Sin dependencia absoluta de nadie. Pero ¿saben ustedes? Esa es una condición espiritual terrible. Aún de manera personal. He tenido en ocasiones que reprender a alguien, así directamente decirle, tú no has hecho nada. Dios te ha dado todo. Todavía me río, pero se me quedó ella así como impactada, porque se lo dije muy fuerte y firme a mi hija. Después de unos 10 años de casada, y sus niños creciendo, y su marido bien guapo para ella, ¿no? Pero bien guapo y joven, y estaban allí en todo esto, y iban a la iglesia, venían, tenía su carro, el de él también, y todo muy bien, y no había necesidades que tuvieran, todo eso, y estaba diciendo, pues yo he tenido esto, y todo lo que me propuse, lo he hecho, y tengo esposo, tengo marido, y él trabaja y muy guapo. No eres nada. Yo le dije así, tú no has hecho nada. Dios te lo ha dado. Tú no has hecho nada. Todo viene de Dios. Se quedó así como impactada, medio recapacitando en lo que estaba diciendo. Acuérdate, le digo, sin el Señor no somos nada. Tú no has hecho nada ni has logrado nada. En su gracia el Señor y misericordia y bondad, Dios te lo ha otorgado. Amén. Eso es lo que, así vivimos, así tenemos. Entonces, esta iglesia, ¿qué necesidad tenía? Pues no tengo necesidad de nada. Esta es la evaluación que él hizo. ¿Cómo la hizo? ¿De dónde viene todo esto? De su estatus social, de lo que en el mundo había, de su ciudad tan esplendorosa. En el terremoto que hubo, que afectó también a las otras ciudades de ahí cerca de Colosas y Hierápolis, ellos rechazaron la ayuda de Roma. Ellos dijeron, nosotros podemos reconstruirnos sin necesidad de ayuda. Y lo hicieron. Esta ciudad de la Odisea. Este era el punto. Entonces, ahora el Señor va a decir la evaluación verdadera. Amados hermanos, la Biblia nos reflejamos y de allí podemos vernos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos. Esa es la que vale. Allí hemos visto de algunos que tienen que doblar su rodilla y decir, realmente no soy salvo. Oren por mí. Cuando se contrastan con la palabra de Dios. Así. Y esto es algo, hoy en estos días y en la historia, así es. Ustedes saben, un poco chistoso, pero a lo mejor lo recuerden. Ustedes saben al menos se sabe de la única persona que se convirtió a Cristo con su propio sermón. Otra vez. Se convirtió al Señor con su propio sermón. Benjamín Kish, así era el apellido de él, era hijo de Elías Kish, que era un predicador y un pastor muy conocido en Inglaterra.
Y Benjamín Kish, de tanto estar ahí en su iglesia con el papá, se aprendió los sermones como si iba diciendo y repitiendo lo que su papá decía. Y cuando está aquí en Norteamérica y viene y llega allí en el área, ¿cómo se llaman las colonias? Aquellos años, en el área de Boston, en aquellos años la bahía de Massachusetts. Allí estaba la iglesia y los hermanos vieron a este muchacho, Benjamín Kish, y todos levantaron la cabeza. Benjamín Kish, oh, es hijo del pastor Elías y esto, y todos lo conocían, peregrinos pues que vinieron de Inglaterra. Entonces, pues hermano, por favor pase para que nos predique. Y él, acostumbrado a que escuchaba todo lo que oía de su papá y los volvía a decir y todo, él se puso a predicar. Y citó textos, y citó, pero al estar, según su testimonio, al estar allí en el púlpito, finalmente él entendió que estaba siendo un hipócrita y que realmente no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces terminó y pidió que vinieran los líderes de la iglesia y les pidió que oraran por él. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo no he creído en Jesús. Creció desde pequeño en la iglesia. Iba y hacía todo lo que en obediencia a lo que su papá le decía y todo, pero no había creído en el Señor. No había creído. Ahora, este es el punto que quiero ir, porque aquí es donde le está el Señor diciendo, no sabes. Es que Él dice, no tengo necesidad de nada. Así dice la iglesia, o alguien pudiera decir, pero enseguida el Señor le dice, no sabes, ignoras. Realmente no te has evaluado correctamente. Entonces, tu realidad es esta y se la va a decir. Y no la va a decir con palabras sencillas o suavizantes. Él va a hablar, nuestro Señor, directamente. La iglesia no podía ver la situación en que está porque el mundo estaba totalmente metido dentro de la iglesia. Así. Y recuerde que Satanás enceguece. Pero el que ha creído en Jesús no permanece ciego. Ve, sabe lo que la verdad de la Escritura nos dice. Pero ellos negaban las verdades doctrinales del versículo 14, ¿se acuerdan? ¿Cómo conocerían al Señor Jesús realmente? Entonces, con claridad el Señor le está diciendo, y Él es el verdadero. Lo que va a decir es la verdad, no hay otra. Entonces, dice, ¿no sabes, aquí la evaluación del Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es lo contrario a un desventurado, es bienaventurado, más que feliz. Bienaventurado es más que feliz. Un desventurado es un infeliz en extremo. Por esa razón, en su corazón ellos finalmente no entendían que eran unos infelices. No tenían realmente el gozo de conocer al Cristo verdadero. Fue como cualquier otra enseñanza o religión en el mundo, falsa. Porque no habían conocido al verdadero Jesús. Pero podían hablar de Jesús, pero no lo habían conocido. Entonces está aquí, Dios les dice con claridad, no pone palabras como para no ofender. Él tiene que decir la verdad, porque amar a alguien es decirle con claridad su necesidad espiritual. Así es. Entonces, desventurado, miserable o digno de que alguien te dé una limosna, estás allí a un lado de la calle, una persona pobre, a un lado de la banqueta esperando recibir a alguien de algo de ayuda, incapaz de proveerse para sí mismo. Es pobre totalmente. Así es como está la iglesia. Y enseguida dice el Señor, le añade ciego, porque no puede ver su necesidad, no mira su realidad. Esa es una expresión muy importante. ¿No acaso dijo el Señor a los fariseos y saduceos, son guías ciegos? Porque no conocían
todas las profecías que se decían del Señor Jesús y que Él estaba cumpliendo. No se atrevieron a examinar. El Señor los reta, los desafía, escudriñad las Escrituras y entended y ved que ellas son las que hablan de mí. No se atrevieron. No se atrevieron. Sabían que el Señor Jesús nacería en Belén de Judea, pero no fueron para investigar. Y llegaron unos extranjeros que eran unos magos que desde el tiempo de Daniel ellos habían oído del Mesías, del verdadero Jesús y Salvador del mundo, y ellos vienen buscando a Jesús, el Rey de los judíos, y vienen unos extranjeros y los que estaban allí ciegos. Por eso digo, toda esta descripción es para referirse a alguien que no es evangélico, que no es cristiano, que no ha creído en Jesús, que no es salvo. Y allí en la iglesia pareciera ser que no había uno solo. Qué terrible condición. Me gusta Getsemaní, la iglesia. Yo sé que allí hay hombres y mujeres jóvenes que aman al Señor, de verdad. Y no serían muchos. Y hay otros hermanos que lo aman también. Estamos siendo bendecidos. Y no somos muchos en la iglesia, pero somos bendecidos. Nos identificamos como hijos de Dios. Y oigo a los muchachos jóvenes ahí decir y hablar de los medios de gracia, la oración. Y te dan una lección ahí de lo que son los medios de gracia. De cómo es el bautismo, la cena del Señor, la oración y todo lo que es, que nos hacen crecer en la gracia. Porque no se despega la verdad de las Escrituras y la doctrina de la iglesia. Entonces, esto era lo que estaba pasando con ellos. Es una situación difícil. Es ciego, desnudo, que finalmente toda su vida de pecado estaba al descubierto delante de Dios. Toda su vida de pecado estaba al descubierto. Él la conocía. Describió las otras iglesias atrás con exactitud. Y a la iglesia de Corinto reprende duramente y dice a los hombres fieles allí que deben de ser firmes en la Escritura, no andar así con palmaditas. Y había un hombre allí que tenía la mujer de su padre y tenía que ser reprendido y expulsado de la iglesia y no más en la congregación del Señor. Pero tenía dinero. Al parecer era soportado por esta situación. Y tiene que hablar duramente. Parece que en la segunda carta entendemos que la iglesia reaccionó positivamente. Amados hermanos, qué terrible situación la de la iglesia de la Odisea. Ahí. Ahora bien, ya vamos al otro punto aquí, en este caso. El consejo. Hay un consejo, hay un remedio. Por eso el Señor dice ahí en el verso 16, por tanto, aquí va el consejo del Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Le está presentando aquí el Señor esta alternativa. Estás en la oportunidad de, así, oro refinado. Déjeme, para entender esta parte, déjeme ir a Job capítulo 23, versículo 10. Yo lo voy a leer, o si quiere ir a la Biblia, pero dice así. Job está hablando de sí mismo. En medio de su amargura, porque está en una situación terrible, porque perdió todo, él dice de Dios, dice del Señor, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En la Biblia, el oro está aquí representando la fe.
que solo viene a través de Cristo. Nadie puede decir que tiene fe verdadera si no ha creído en Jesús como su Salvador. Job sigue diciendo: guardé su camino, mis pies han seguido sus pisadas, no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Dios, o Él dice, determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Qué está diciendo? Aun cuando Él es calificado como un varón perfecto, Dios le sometió a esta prueba. Pero Él dice, me probará. Yo sé eso. Y saldré como oro. ¿Qué lo sostuvo? Su confianza en que Dios no va a ir más allá de lo que Él pueda resistir. Esa es su fe. Esa es su fe. Caminamos por fe. Vivimos por fe. Y Él está diciendo a la iglesia, oro refinado está representando lo que es la fe. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, hablando de nuestro Dios, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esa es la verdadera riqueza, nuestra fe. Y más claro, primera carta de Pedro 1:2 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, le dice a los hermanos, estaban siendo perseguidos, ¿recuerdan? Ellos estaban en una situación difícil. Alguien ha dicho, es como un hilo de sangre. Todas las cartas de Pedro, la primera y segunda, es como un hilo de sangre por todos los versículos. Sufrimiento allí, persecución terrible. Entonces, él le dice, sometida a prueba vuestra fe por esas situaciones, pero dice, mucho más preciosa que el oro, al cual, dice, el cual, hablando de esa fe, comparándola con el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces dice, así sea hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Brillamos. Eso somos. Así vivimos. Entonces, ven, lo invita, compra. Isaías hace la invitación y lo cita aquí el Señor Jesucristo mismo. Finalmente es el autor de las Escrituras, Él lo cita. Venid, dice Isaías, comprad sin dinero vino y leche. Comprad, les dice. Él está diciendo prácticamente, dices que eres rico, pero no conoces la verdadera riqueza. No conoces la verdadera riqueza. Es un tesoro para la iglesia del Señor, para nuestro Señor Jesús. Somos su especial tesoro. Y no dice así, en Corintios también. Pero tenemos ahora este tesoro, la fe. Así es el contexto, en vasos de barro. Para que la gloria del Señor, para que la gloria no sea nuestra, sino del Señor. Esa es nuestra vida cristiana. Entonces la iglesia carecía de todo esto. Eso es terrible. Porque confiaban en su propia capacidad. Allí. Entonces, ve, así, compra, ven aquí, es una invitación. Seas verdaderamente rico. Ricos en buenas obras, dice Santiago, a los ricos de la ciudad, a los ricos cristianos, dice, sean ricos en buenas obras. Así. Entonces, le dice enseguida, y vestiduras blancas también puedes comprar para vestirte. Porque recuerde que estaba ahí desnudo, es decir, no era cubierto adecuadamente, como cualquier ser humano podía vestir. No era cubierto su cuerpo adecuadamente. Y también dice vestiduras blancas, y blancas, que implicaba la pureza, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Qué terrible ser descubierto.
Aquí tiene el significado de aquel que es descubierto, dice que es cristiano, pero es descubierto en adulterio o en robo pero no, ven aquí, vestiduras blancas, porque todo es perdonado en Cristo y puedes venir a esta nueva vida. Y a los cristianos nos dice con claridad esto: tenemos que vivir para Cristo. Me aparto, huyo del adulterio, huyo del fraude, huyo de la mentira, tengo que huir, tengo que correr, tengo que vivir mi vida cristiana. Entonces, y lo último dice: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón? Porque le dijo con claridad: ciego y desnudo. ¿No acaso también en 2 Corintios dice que Satanás ha enceguecido a este mundo para que no vean y no le resplandezca la gloria de Cristo? No le resplandezca la gloria de Cristo. Esta mañana, hermano, estuvo predicando en Juan capítulo 17, hay un pasaje allí: la gloria que me diste, dice el Señor Jesús, les he dado. Y otra vez me quedé pensando, y si el hermano me disculpa, pero me quedé pensando en el pasaje, en eso, y mientras él continuaba: pero la gloria que me diste es la que les he dado. ¿Cómo explico esto? ¿A qué se refiere esta gloria? Nadie de nosotros puede humanamente resistir la gloria de Dios. No somos recipientes de la gloria de Dios en ese sentido, de su poder y su inmensidad. Y viene a mi cabeza entonces Juan 1:14. Dice Juan: y vimos su gloria, hablando de Jesús, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vieron ellos su gloria? ¿Cómo? Veían sus obras, veían o escuchaban sus enseñanzas. Una vida perfecta y sin pecado. Esa es su gloria. Y dice: nos ha emblanquecido a nosotros, nos ha perdonado nuestros pecados. Somos vistos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. Qué hermosa doctrina. Y Él dice así: esa gloria, la que tú me diste, les he dado. Ellos disfrutan conmigo. Somos uno, porque está hablando de unidad. ¿Ven que sí estuve pendiente en el mensaje, hermano? Y no, sí, no me dormí. Pero sí, todo esto es tan especial, tan importante. Es casi un marco poético que el Señor les está expresando a ellos aquí de esta manera. Y puedes ver con claridad. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y entonces viene la invitación. Tristemente, sí, el Señor está afuera y toca la puerta. Si esté afuera, es porque parece que no había uno solo verdadero creyente en esa iglesia. Pero Él los busca. Por eso enseguida: yo amo, Él ama al mundo y quiere que se arrepienta. Reprendo, amo a todos los que amo, dice. Está listo, es celoso. Les advierte, porque aunque no habían creído, en esa iglesia se hablaba mucho de Jesús. Y había mucho, pero no lo creían. Qué terrible. Qué iglesia tan triste. Y le invita entonces al arrepentimiento y promete con alguien que allí abra la puerta la comunión. La cena era algo tan importante. Y cenaré con él y él conmigo. Por más pobre que fuera una familia, la cena y lo poquito que tendrían allí era algo tan especial. La cena. Estaría la esposa y los hijos. Y así lo presenta el Salmo. Se me fue el número. Pero dice: tu mujer será como olivo alrededor de tu mesa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Exaltando la unidad de la familia. Y exactamente eso. Estaban en un momento de felicidad, de gozo, y disfrutaban agradeciendo a Dios el alimento, aunque fuera algo pobre. Y cuando alguien era invitado a cenar,
debía ser algo tan especial para el invitado. Comería lo mismo. No sería un gran banquete. La cena sencilla. Pero era un honor invitarle. Y la persona debía de estar con un gran honor allí, siendo honrada por la invitación. Y el Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo. Y lo dice de una manera tan especial. Los judíos sabían de qué hablaba. Sabían de qué hablaba. Esto es tan especial. Entonces ya nada más termina con decirles prácticamente al que venciere, decir, si ustedes consideran su situación, se arrepienten y permiten entrar en su corazón, porque uno que abriera implicaba que en esa iglesia ya había uno y allí comenzaría la obra. Entonces, al que venciere, ese es el que dice enseguida. Ya sabemos que la Escritura no implica aquí que estás luchando por ganar tu salvación, sino que ya somos salvos. Por eso dice, ¿quién es? Juan así lo presenta en el capítulo 5 con claridad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que ha creído en Jesús. Los que tienen la unción, hablando del Espíritu de Dios que recibimos cuando creímos en Cristo, han vencido al mundo. Por eso dice el que venciere, o realmente venga a creer en Cristo, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es increíble, porque dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es la único? Aquí, la recompensa. ¿Cuál es? Sentarse con Jesús en su trono. Ahora, esto es algo literal. Él está reinando ahorita. Está a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios, está a la diestra del Padre y está reinando. Y Él volverá por segunda vez y reinará aquí en esta tierra por 1000 años, según entendemos en la profecía, capítulo 18, 19 de Apocalipsis. Él viene y dice en un gran caballo blanco y con justicia juzga y pelea. Es un cuadro tan increíble de la venida del Señor, y todas las naciones allí son humilladas. Todas las armas más poderosas del mundo están allí y nada sirve ante el Señor. Él ha venido ya para reinar y sus hijos con Él. Y quienes aquí están en esta tierra y le esperan, es el gozo increíble de ver a nuestro Señor que está descendiendo y que todo ojo le verá. Y no piensen que se trata de televisión o de internet, todo el mundo lo van a pasar y que todo el mundo, no, todo ojo le verá. Él es omnipresente. Él se hace visible a cada uno de nosotros. Él es Dios. Eso no es problema. Y Él reinará. Y se nos dice que reinaremos junto con Él. Por eso los invita. Le haré que se siente en mi trono. ¿Cómo? Como yo me he sentado al lado del Padre en mi trono. Qué esperanza tan grande para la iglesia. Somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos y debemos seguir enseñando la palabra de Dios y predicando con claridad, enseñando con claridad. Y todos los días levantamos nuestros ojos en algún momento al cielo, esperando verle. Yo lo hago. Quizás hoy, quizás mañana, o no sabemos. Pero qué invitación tan grande a esta iglesia, que parece ser que no reaccionaba. No somos esta iglesia. Se dice que en general, algunos así lo opinan, la forma de cristianismo que estos días existe se parece a esta iglesia. Nunca la iglesia evangélica llegaba a tener y a manejar millones de dólares
o supuestamente evangélica, pero manejar millones de dólares en programas de televisión, en iglesias grandísimas que recogen cada fin de semana en sus ofrendas $500,000, $1,000,000, que tienen tanta riqueza. Nunca en la historia de la humanidad ha habido este fenómeno. Y se dice como un éxito. La iglesia tuvo que esconderse. Y los cristianos franceses tuvieron que huir aferrados a sus Biblias y salir del país por la terrible persecución. Y los cristianos españoles, por la tremenda Inquisición, aferrados a la Escritura, no querían ser despegados de ella y les era arrebatada de sus manos para ir a la hoguera. Pero están sentados a la diestra del Padre en su trono con Jesús. Esa es nuestra esperanza. Sigamos fieles, hermanos. Él viene pronto. Vamos a orar. Hermano, por favor, si nos despide en oración. Gracias por este tiempo.